Buenas tardes a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida. Vamos a esperar 2 minutos más. Vamos a iniciar a las 16:05, esperando a que llegue el máximo de personas. Mientras tanto, les invitamos a que se puedan presentar en el chat. Si nos cuentan desde dónde nos están escribiendo, el nombre de su establecimiento, la comuna, la región, eh, qué función cumplen dentro de su comunidad educativa. Son libres de expresarse en el chat. Ya en 16:05 comenzamos oficialmente. Vemos en el chat, tenemos gente de la novena región, de Constitución, de Peyúgue, de Iquique, de la comuna de Retiro, de la ciudad de Santiago, Valparaíso, Cauquenes, región del Maule, Talca, Ñuble. Cuéntenos también este espacio. eh, En términos ideales está bien focalizado a docentes de aula, también a todos quienes conformen parte de los equipos de convivencia en los establecimientos, pero tiene un especial énfasis en profesores y profesoras. Si nos pueden contar si quienes sean profesores, profesoras, de qué asignatura, de qué escuela, de Melipilla, Cauquenes, Quillón, Región Metropolitana Quinta Normal. También tenemos una colega de la Secretaría de Punta Arenas, Ollipulli y San Felipe. Bueno, estando en la hora, ya somos más de 100 personas. Agradecerles a todos y a toda su presencia. Siempre detenerse para estar en un espacio formativo implica una programación, una planificación, así que agradecemos su presencia. Eh, eh, bueno, mi nombre es Carla Retamal, pertenezco a la unidad de convivencia de la División de Educación General. Me acompaña Rodrigo Velázquez, de la unidad de Currículum y Evaluación. Ambos representamos un gran equipo que participó en un documento específico vinculado a la Política Nacional de Convivencia, que es por lo cual estamos hoy reunidos a nombre de em, tanto de la División de Educación General, del área de Convivencia para la Ciudadanía, como de la unidad de Currículum y Evaluación. Les damos la más cordial bienvenida. El sistema este sistema funciona, no van a tener los micrófonos abiertos. La idea es que si en el transcurso de la presentación les va surgiendo alguna duda, consulta, pueden escribirla en el chat. Vamos a tener un espacio final donde vamos a poder recoger algunas preguntas que
que puedan dejar escritas en el chat. Esta webinar queda grabado, está siendo grabado desde ya y después va a quedar disponible en la página de YouTube del Ministerio de Educación y también vamos a resguardar que quede en la página donde está toda la información de convivencia educativa. Así que bueno, a todos quienes se presentaron por el chat, les agradecemos. Tenemos alta representación de lo largo y angosto de nuestro país, de norte a sur, de Mala Cordillera. Entonces, podemos empezar, Rodrigo, si puedes subir la presentación, por favor. Vemos también que hay alta variedad de profesionales. Hay Eric Cortés, orientador, también hay trabajadores sociales, también hay profesores y profesoras. Tenemos Papúa Chillán, toda la comunidad educativa presente. Bueno, contarles primero que todo que estamos el día de hoy iniciando el mes de la convivencia. Todos los años el Ministerio promueve durante el mes de abril el Día de la Convivencia, es algo que se viene impulsando desde hace bastantes años en el Ministerio. Y este año en particular, en el contexto de la actualización de la política, que se promulgó en mayo del año pasado, su documento central, y en el transcurso del tiempo se han ido publicando distintos recursos educativos asociados. Se decidió hacer el mes de la convivencia. Esta presentación la vamos a compartir, la vamos a poner en el mismo, cuando terminemos, para que quede como último mensaje, va a quedar en el chat. Dentro de la presentación hay una serie de enlaces y en el mismo enlace donde ustedes se inscribieron, probablemente lo hicieron mediante la programación donde están todos los otros enlaces de los distintos webinars, cada uno vinculado a un documento de la política. Entonces, bueno, con este webinar iniciamos el mes de la convivencia, así que todos ustedes forman parte de este inicio. Avanza. Bueno, es importante esta lámina a todos quienes aún no han tenido una oportunidad de leer el documento central de la política. Comentarles primero que todo, el documento central representa como la base conceptual de todo lo que esta actualización quiere transmitir hacia las comunidades educativas, ¿no? Entonces, esta lámina representa las ideas fuerzas de qué es la Política Nacional de Convivencia Educativa. Eh, lo primero que todo uno de los énfasis de esta actualización es reforzar la idea que es una política de Estado, es una política que nace en 2002 y ha tenido una serie de actualizaciones. No es que una política sea distinta a la otra, no es que esta actualización 2024 sea un documento completamente diferente a lo que dijo la versión 2019, 2015, 2011 y hacia atrás, sino que al ser la convivencia definida como un proceso dinámico y complejo, requiere que su instrumento orientador desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, también se vaya reversionando y actualizándose según el contexto histórico, social, político que el país va viviendo, ¿cierto? Y que eh, incide en las dinámicas de convivencia que se dan en los establecimientos educacionales. Entonces, la primera idea fuerza en esta actualización es transmitir que esta actualización no es un documento completamente diferente, responde a una nueva versión de una política de Estado que tiene vida desde el año 2002 y que se constituye en un marco orientador que es distinto a los marcos jurídicos o los marcos normativos, ¿no? Que obligan a que las cosas ocurran y que la política, junto con una serie de marcos normativos y decretos y normas, la norma obliga, la política orienta, entrega herramientas, estrategias, puntos de vista para facilitar como marco orientador. La idea, su propósito es que facilite, no entregar más carga
a quienes se desempeñan en las comunidades educativas, al docente, al encargado de convivencia, sino mostrar caminos posibles, viables, probados, estrategias que sirvan y faciliten el trabajo en materia de convivencia en la comunidad educativa. Eso es la política, ¿no? Eso es un marco orientador, un set de herramientas, un set de un cúmulo de ideas, una síntesis de una serie de procesos que permitan ilustrar, iluminar la gestión y la enseñanza en cada comunidad educativa. Eh, Algo que hace esta actualización es, dado que estamos mirando la política como un solo cuerpo que ha orientado el sistema educativo desde el año 2002 a la fecha, entonces se identificaron 5 dimensiones que constituyen este cuerpo. Componen el cuerpo más allá de las indicaciones específicas que cada persona haya indicado, haya sugerido, más allá de los énfasis, de las herramientas, de los objetivos incluso, hay un cuerpo fijo que representa la política de convivencia y que se compone por 5 dimensiones. Son la dimensión formativa, la dimensión modos de convivir, contextos de aprendizaje y gestión de la convivencia. En general se autonominan las dimensiones, ¿no? Quizás la dimensión contextos de aprendizaje puede que su nombre no sea tan autoexplicativo y refiere no solo al contexto en el que se sitúa la comunidad educativa, valorando su entorno y su espacio local y su territorio, sino también cómo cada espacio dentro de la comunidad educativa es un contexto propicio para el aprendizaje y la enseñanza de la convivencial, que es a lo que refiere la dimensión formativa. La convivencia se enseña y se aprende. Y lo que dice la dimensión contextos de aprendizaje es que todos los espacios de la comunidad educativa son un espacio preciso y un contexto de aprendizaje, no solo el aula, sino también el patio, el camarín, la sala de profesores, los pasillos, todo, todo en todas partes puede constituirse eh, en un, en un espacio para la enseñanza y para el aprendizaje de los modos de convivir que refiere a la interacción misma entre las personas que componen la comunidad y hacia dónde queremos direccionar esos modos de convivir, es lo que enseñamos, es lo que intencionamos desde la gestión. La dimensión ética va al centro como núcleo y como base porque responde a los valores que queremos instalar y que hay, si bien es cierto, todas las personas de política han hablado de lo ético, en esta actualización se desarrolla en torno a tipos de ética y valores específicos que son la ética del cuidado, la ética de la justicia, desde las cuales se desprenden valores fundamentales que fueron recogidos en el proceso participativo que hicimos para la actualización que no es el minuto de referirnos a la convivencia como lo son el respeto, la colaboración, la equidad, la igualdad. Todos estos detalles ustedes lo pueden leer en el documento central de la política. Está desarrollado ya un webinar también donde se profundizó en el documento central. Y la última idea, fuerza, es que esta política, este marco orientador, en base a estas dimensiones, lo que busca es alinear la narrativa, el discurso, ¿cierto? Y los tipos de reflexión, acción que se intencionen y se generen, tanto en el nivel central del Ministerio de Educación, en su nivel regional y en su nivel provincial, en los sostenedores educacionales y en las comunidades educativas, ¿no? La convivencia no es algo que se da solo entre estudiantes en una comunidad educativa, sino que hay un mensaje que se escucha entrecortado a momentos. ¿Serán mis audífonos? No sé. Eh, ok. Si persiste el problema, a lo mejor Claudio que puso un mensaje que se escucha entrecortado, a lo mejor podrías revisar tu audio y si persiste para otras personas que lo puedan poner en el chat, por favor. Entonces, bueno, a nivel escalar, ok, a nivel escalar, ¿cierto? Tanto el espacio es la política de convivencia, eh, entonces está focalizada tanto al espacio de la comunidad educativa, pero también a quienes gestionan la convivencia en los distintos espacios territoriales. Si puedes pasar la siguiente.
Acá comentarles que la política no es solo el documento central, sino que se compone por este piso, por esta base, y tiene una serie de recursos educativos, cada uno presentado en formato cartilla. Hoy vamos a hablar de una cartilla en particular, que es la convivencia se enseña y se aprende, oportunidades curriculares para el desarrollo de la dimensión formativa, que está en el esquema, está arriba, arriba al centro. Y está arriba al centro porque si consideramos que es no hay una cartilla más importante que otra, hay cartillas que están focalizadas, hay cartillas que están focalizadas a contextos de aprendizaje específicos, como la cartilla para Escuela Rural Multigrado, la cartilla de EPJA, y hay otras cartillas que son consideradas como transversal, independiente del contexto, de las particularidades contextuales donde se ubique la comunidad educativa. Una de esas cartillas es de la cual vamos a hablar hoy, que está directamente relacionada con la dimensión formativa, y otra cartilla con la cual estamos abriendo esta semana en el contexto del mes de la convivencia es la cartilla de convivencia inclusiva, que está abajo al centro, que también es considerada una cartilla transversal, independiente del contexto de aprendizaje, y que toda persona de toda comunidad educativa, independiente de su rol, de su función, debiera, se sugiere su lectura, digamos. Todos estos documentos, como dije, la presentación se va a compartir y el enlace va a estar ahí en la lámina para que puedan tener acceso a todos los documentos. Si avanzas, dale otra más. Y otra. Ay, no me acordaba que tenía que hacer. Bueno, la cartilla, la convivencia se enseña y se aprende, responde a se levantó un proceso participativo para nosotros actualizar la política y validar estas 5 dimensiones que en la lectura de todos los documentos y las distintas versiones de política se identifican estas 5 dimensiones, y se hizo un proceso participativo para validar estas dimensiones y tener la certeza de que un documento que busca orientar la convivencia hacia todas las personas que la gestionan y que la enseñan y que la viven, tanto en la comunidad educativa, ¿no? Y en los espacios territoriales de gestión donde están los sostenedores y los profesionales del ministerio, junto con validar las 5 dimensiones. Por eso se representan en el documento de política. Uno de los grupos focales estaba precisamente centrado en conocer el relato de profesores de aula, y su relación con la convivencia y su validación y comprensión que hacen a estas dimensiones que componen este documento que debiera orientar, ¿no? Entonces, esta cartilla en particular responde a una idea fuerza que nos levantan profesores y profesoras, donde dicen que ellos no debieran ser considerados solo como líderes desde lo pedagógico en sus salas de clase, en sus aulas, en torno a la convivencia, sino que también como aprendices, ¿no? Entendiendo la reflexión de que las 5 dimensiones tienen cada una el mismo peso, con excepción de la ética, que está presente en todas, ¿no? Debería estar presente en lo formativo, en los modos de convivir, los contextos. Los docentes nos manifiestan que para la política es necesario verles desde su rol también como aprendices, al ser integrantes de la comunidad educativa, y desde el análisis de la dimensión de los modos de convivir, que desde esa dimensión, modos de convivir, una de las ideas fuerzas es: se aprende a convivir conviviendo, ¿no? La única manera de aprender a convivir es conviviendo. Es una de las maneras más certeras de cómo se aprende a convivir en el espacio de la comunidad, y por lo tanto, si convivimos unos con otros, no solo entre estudiantes, ¿no? Al parecer, aquí se genera un análisis y una reflexión en torno a que, al parecer, las políticas anteriores se dirigían solo al estudiante y a la relación que sucede entre estudiantes, así la convivencia es buena o mala, o presenta más conflictos o menos conflictos entre los estudiantes.
Los profesores al decirnos, nosotros también somos aprendices al minuto de convivir, porque también nos relacionamos con los estudiantes, no solo desde el rol de la enseñanza, nos abre, y si tomamos ese ejemplo con lo que se dialogó en el grupo de familias, en el grupo de estudiantes, todos coinciden en que el aprendizaje es permanente, es continuo, es comunitario y todos aprenden y todos enseñan los unos de los otros. Por lo tanto, eh, esa idea fuerza construye la dimensión modos de convivir, pero también deconstruye la visión que, que se espera de profesores y profesoras en materia de convivencia. Una ¿y por qué partíamos diciendo que uno de los focos del webinar de hoy está en profesores? Porque también nos manifestó que era importante que fueran incluidos en los espacios formativos en materia de convivencia, que no fueran convocados solo los encargados de convivencia y quienes forman parte de los equipos de convivencia, sino que profesores y profesoras también fueran convocados a estos espacios. ¿Puedes avanzar? Y una más. Bueno, esa idea está reforzada acá, ¿cierto? La sugerencia de lectura está particularmente a docentes de aula, las jefaturas de UTP, orientadores, que vimos que estaban presentes en el chat. Y el objetivo está centrado en visibilizar las oportunidades que ofrecen los diferentes componentes de la arquitectura curricular, profundizando un poco en el currículum más allá de los objetivos de aprendizaje transversales, que es algo que la política siempre ha declarado en su historia, la importancia que tienen los objetivos de aprendizaje transversales para la enseñanza de la convivencia y contemplando toda la trayectoria educativa, sus modalidades y sus formaciones diferenciadas, asumiendo el desafío desde el principio de inclusión que está declarado en el documento de política, es cómo logramos llegar efectivamente a los distintos contextos de aprendizaje y eso nos invitó a hacer un trabajo de mirar todas las bases curriculares, no solo las que están de primero a segundo medio. Avanza. La cartilla lo que hace, la cartilla lo que hace es primero mostrar los elementos que establecen desde lo normativo y desde lo legal la vinculación entre la política de convivencia y el currículum. En segundo lugar, hace una declaración que es la declaración es el propósito de esta actualización. El propósito de esta actualización no ha sido decir cosas distintas o diferentes, sino cómo lo que la política ha dicho históricamente logra llegar a más profesionales, logra llegar a más contextos de aprendizaje, cómo le hablamos a cada actor, a cada rol y a cada función dentro de la comunidad, en su territorio y en su espacio local, ¿no? Entonces, dentro de la cartilla se define y se desglosa un poco más en detalle de lo que está dicho en el documento central, la dimensión formativa, y se identifican tres capas. Una primera capa que está vinculada a esta idea de que todos enseñan y todos aprenden, directamente relacionada con los modos de convivir, donde párvulos los estudiantes, el grupo de madres, padres, apoderados, todos, el equipo directivo, que si bien es cierto tiene un rol desde el liderazgo y desde la intencionalidad de los procesos en convivencia, también forman parte de su manera de relacionarse, también enseña algo y otros aprenden algo de eso, ¿no? Una segunda capa intermedia, la capa verde, que tiene que ver con las estrategias formativas. En las estrategias formativas está vinculado a la dimensión gestión de la convivencia y tiene que ver con lo planificado en el plan de gestión de la convivencia, que es lo que hacen encargados de convivencia con sus equipos. Cada estrategia que se planifica desde ahí forma de alguna manera, ¿cierto? Pretende modelar y entregar herramientas, espacios de reflexión, espacios de creatividad y de creación, todo buscando entregar distintas herramientas formativas para la enseñanza del convivir, ¿no? Y al centro de la capa central, el núcleo de la dimensión formativa, es donde encontramos al currículum nacional
desde donde se desprenden las estrategias pedagógicas vinculadas a la enseñanza de la convivencia, donde cobran protagonismo docentes, educadoras de párvulos y la jefatura de UTP. El orientador aparece interseccionado entre la dimensión, entre la capa intermedia y la capa central por su rol docente, ¿no? Lo que la política ha promovido desde el 2015 en adelante, y esto está en la cartilla que sugiere la conformación de equipos para la gestión de la convivencia. Ahí se releva el rol del orientador que debiera formar equipo con el encargado. A ver, hay muchos orientadores que son encargados de convivencia, ¿no? Que hablamos como desde las funciones, pero donde no sea el mismo profesional, que se sugiere que constituya equipo junto con los profesionales del ámbito psicosocial. Y el orientador puede ser un claro conector entre las estrategias pedagógicas y las estrategias formativas. Ahí, una más. Ahí. Y acá, ¿cierto? Entonces, la dimensión formativa de la política de convivencia como marco orientador se compone de tres capas. Una capa base, donde se valida la idea de que todos y todas enseñan y aprenden en todos los espacios de la comunidad educativa. Por lo tanto, no enseña solo lo que digo, no enseña solo lo que profeso, sino también el cómo actúo, el cómo reacciono. Cada ámbito en las sutilezas de los modos de convivir está enseñando algo, y yo estoy aprendiendo algo también de los otros en la medida que me relaciono. La capa central, que refiere a la gestión, y la capa nuclear, que refiere al currículum, que es en lo que vamos a profundizar ahora. Solo decir que la versión 2019, y ahí va a estar el enlace del documento, es la primera versión que hace este ejercicio de desglosar la política en distintos recursos más breves que profundicen y focalicen en temas vinculados a la convivencia. Y el primer documento que vincula la política con el currículum nacional es de esta versión 2019, y era la cartilla 5.4, donde ahí se dan algunos ejemplos, algunas primeras ideas. Y esta cartilla lo que hace es profundizar, respondiendo a los énfasis de esta actualización, que su propósito es llegar a todos los espacios educativos y lograr representar y orientar a cada contexto de aprendizaje en materia de convivencia. Ahora les voy a dejar con Rodrigo Velázquez, de la Unidad de Currículum y Evaluación. Muchas gracias, Carla. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por por la asistencia, por la participación, por el interés de estar compartiendo con nosotros a esta hora este tema. Esperamos que, por supuesto, sea de utilidad para ustedes, para su trabajo, para sus comunidades. Entonces, para retomar la idea de la profundización en este núcleo de la dimensión formativa en el currículum nacional, a propósito de lo que decía Carla, efectivamente esa capa más interna, diríamos que está justamente en el ámbito curricular explícito, es decir, cuando concertamos y planificamos de manera consciente, reflexiva, la enseñanza a partir de un cúmulo de saberes que están seleccionados. Y quizá por ahí sea interesante partir. Es una nota al pie un poco larga tal vez, pero vale la pena recordar un poco que el currículum lo podemos entender en términos muy generales, es sin duda un término polisémico, pero en términos muy generales como una colección, selección de saberes que se consideran fundamentales para traspasar de una generación a otra, para que nuestras y nuestros estudiantes se puedan desenvolver en el mundo actual. Desde esa perspectiva, lo que dejamos de inmediato establecido es que el currículum nacional, en tanto esta selección o colección de saberes, implica saberes relacionados con la convivencia. No hay que hacer magia, no hay que traer cosas de afuera. Las asignaturas, lo vamos a ver en detalle en las próximas láminas, las asignaturas, áreas transversales, etcétera, contienen intencionadamente aprendizajes relacionados con la convivencia. Entonces, es parte del trabajo que ustedes probablemente hacen día a día este desarrollo. En ese sentido, también siempre vale la pena recordar que los ejemplos que vamos a mostrar o los puntos en los que vamos a reparar, simplemente lo que vengan a hacer es a formalizar el trabajo pedagógico que ustedes realizan en sus escuelas.
Este currículum, esta selección de saberes, como aparece en la imagen que estamos viendo, se despliega, se comunica, se desplaza a través de una serie de instrumentos curriculares. Esa capa gris, podemos identificar algunos de ellos: los estándares de aprendizaje, los planes y programas de estudios y las bases curriculares. Probablemente las bases curriculares sean el referente más cercano o la primera fuente a la que consultamos, porque contienen los objetivos de aprendizaje de cada asignatura. Pero no solo ello, las bases curriculares de cada asignatura también contienen unos propósitos formativos, unos enfoques que también forman parte de lo que aquí denominamos arquitectura curricular, es decir, todos los componentes que están en la constitución del currículum y de las asignaturas en particular. Y el currículum, quizá a diferencia de las visiones más tradicionales que podríamos tener o que de repente escuchamos, el currículum, como dice aquí, se vincula directamente con los procesos de toma de decisiones respecto de qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Y ahí tenemos entonces esta capa más externa, esta gestión curricular referida al desarrollo y al diseño, es decir, a la elaboración del currículum y luego al despliegue de ese currículum. Ocurre en distintos niveles. El currículum, decía yo, aludiendo como a una imagen más tradicional, el currículum no es tanto de implementación como de desarrollo. Las escuelas, pero también otros actores intermedios tienen un papel importantísimo en el diseño curricular. Cada vez que tomamos decisiones, voy a ponerme en mi experiencia de profe, cada vez que uno toma decisiones respecto de qué, cómo y cuándo enseñar, de alguna manera está haciendo diseño y desarrollo curricular. Lo que queremos decir con esto es que el currículum no es una piedra, o no necesariamente, o no deberíamos verla como una piedra que tenemos que hacernos cargo por completo, sino que, o que está completamente esculpida, no sé si la metáfora es la mejor, sino que permite seguir esculpiéndola. En ese sentido, la gestión curricular es un trabajo que se hace en la UCE, pero también se hace en otras administraciones, pero también se hace a nivel local, también se hace en la escuela. Este concepto de gestión curricular ocurre en todos los niveles. Y dentro de una escuela ocurre en la sala de clases, ocurre en UTP, ocurre en el equipo directivo. Entonces, desde esta perspectiva, hay bastantes oportunidades para poder hacer confluir, para poder intersectar estos aprendizajes sobre la convivencia, para que se potencien y para poder sacar lecciones más virtuosas del trabajo que estemos haciendo. Lo que le queremos mostrar es una suerte como de resumen de los componentes de la arquitectura de las bases curriculares. Eso ya es súper específico. Entonces, dentro del currículum no nos quedamos ni con los programas de estudio ni con los estándares, sino que nos vamos a las bases curriculares. Y aquí tenemos cuatro de nuestras bases curriculares: educación parvularia, primero básico a segundo medio, que tienen una naturaleza un poco parecida; tercero y cuarto medio, que corresponden a otra lógica; y la de EPA, para educación para personas jóvenes y adultas. Entonces, cuando les decíamos que la arquitectura curricular son estos componentes que constituyen una asignatura, aquí los tenemos desplegados. En educación parvularia hay ámbitos, núcleos, algunos son transversales y otros no son transversales. En primero básico a segundo medio tenemos objetivos de aprendizaje transversales, propósitos formativos de asignaturas, enfoques y énfasis de asignaturas, objetivos de aprendizaje de asignatura. Y así lo mismo, no voy a repetir todo, en tercero y cuarto medio. En tercero tenemos, les voy a explicar si las siglas: la formación general, de arriba a abajo; la formación diferenciada técnico-profesional, que tiene objetivos de aprendizaje genéricos; y la formación diferenciada artística, que tiene algunos dominios. Y en el caso de EPJA también. Entonces vamos a ver que hacia la derecha podemos ver las distintas fases curriculares. De arriba a abajo, en la primera columna, vemos los componentes transversales y los no transversales, y en el centro entonces están distribuidos estos componentes de la arquitectura curricular. Entonces lo que queremos decir con esta lámina, me dio una vuelta tremenda, pero lo que queremos decir con esta lámina es que en todos estos componentes de la arquitectura curricular, de nuestras bases curriculares, en las dimensiones transversales y en las dimensiones no transversales, hay componentes, o mejor dicho, hay conocimientos, habilidades y actitudes que tienen que ver con la convivencia. Y por eso decíamos que son parte de lo que hacemos cotidianamente. Em,
Respecto de lo transversal, me refiero así muy rápido, parece evidente que los objetivos de aprendizaje transversal de primero o segundo medio, parece evidente que las habilidades y actitudes del siglo XXI, en el caso de tercero y cuarto medio y de EPJA, o en los núcleos transversales que tienen educación parvularia, hay aprendizajes relacionados con la convivencia. Y en el caso de los componentes no transversales, vamos a encontrar em, cuestiones más específicas en algunas asignaturas. Sin duda hay algunas asignaturas que son más proclive a el desarrollo de esta dimensión o de esta área, la convivencia, y hay otras que tal vez no tanto. Sin embargo, no quisiéramos pasar a la siguiente lámina sin decir que, aun cuando sean algunas asignaturas las que más están convocadas a esto, estoy pensando en historia, educación ciudadana, orientación, en el caso de primero básico, segundo medio, tercero y cuarto medio, también EPJA, en todo el currículum podemos encontrar oportunidades para fortalecer la convivencia, el aprendizaje de la convivencia en nuestras comunidades, en lenguaje, en los núcleos que no son transversales en educación parvularia, en asignaturas como matemática. Recordemos, por ejemplo, que de primero básico a segundo medio, todas las asignaturas tienen un listado, salvo orientación, tienen un listado de actitudes. Muchas de esas actitudes tienen que ver con el trabajo colaborativo, el respeto a la diferencia, la empatía, el respeto por la democracia, la diversidad, la pluralidad, etcétera. Entonces, en principio, todas las asignaturas tienen estas actitudes. En el caso de tercero y cuarto medio, eso está reemplazado por las actitudes del siglo XXI. Maneras de trabajar en el mundo, maneras de vivir en el mundo, ciudadanía global y local. Son todos aprendizajes que están puestos ahí para poder potenciar no solo la dimensión académica, cognitiva, sino que también la dimensión valórica, ética y en este caso convivencial del aprendizaje, que es fundamental. Y aquí tenemos entonces uno de los ejemplos o algo de lo que, con lo que se van a encontrar en la cartilla. Esto corresponde a la asignatura de Educación Ciudadana para tercero y cuarto medio. Entonces aquí hicimos un cruce del propósito formativo, el enfoque, los objetivos de la asignatura y las habilidades para el siglo XXI. La primera columna, la de habilidades para el siglo XXI, corresponde a una dimensión transversal. Son las mismas habilidades para el siglo XXI, habilidades y actitudes para todas las asignaturas de esa base curricular. Lo que sigue desde propósito formativo en adelante es particular para cada una asignatura. Y ponemos estos tres elementos de la arquitectura curricular porque es importante que no solo nos quedemos con los objetivos de aprendizaje. Voy a tal vez hacer una caricatura, voy a caer en el estereotipo, pero espero que se entienda el propósito. Uno tal vez podría pensar que en una asignatura como matemática hay menos oportunidades para trabajar el componente de la convivencia, porque la naturaleza de sus objetivos de aprendizaje son fundamentalmente disciplinares. Sin embargo, es muy importante tener a la vista el enfoque o énfasis que declara la asignatura y el propósito formativo en la medida en que son una suerte de anteojos que nos permiten leer e interpretar esos objetivos de aprendizaje. Como les decía, los objetivos de aprendizaje son un elemento fundamental del currículum y de la arquitectura curricular, pero no son lo único. Y si nos movemos a la última o a la primera columna, perdón, las habilidades del siglo XXI también debiesen estar presentes en esas clases de matemática y con eso termino el ejemplo. En ese sentido, lo transversal debe permear permanentemente y en la medida en que sea necesario, en que sea pertinente a juicio de ustedes, profesionales de la educación dentro de las escuelas, son las personas indicadas para identificar cuál es el momento más propicio para poder enfocarse o volcarse al desarrollo de ciertas habilidades o actitudes que tengan que ver con la convivencia. Terminado ese gran paréntesis, entonces, dentro de las habilidades voy a leer solo algunas cositas. Dentro de la dimensión responsabilidad personal y social, están habilidades que apuntan a ser consciente de uno mismo y de los otros, realizar acciones concretas que den cuenta de la responsabilidad con nosotros, con nuestra vida y con nuestro entorno. En el caso de educación ciudadana, el propósito formativo es promover que estudiantes sean capaces de comprender principios y fundamentos de una sociedad democrática y el bien común, evaluar las relaciones entre ellas y ellos y considerar el impacto en la vida cotidiana. El enfoque de esta asignatura, uno de los enfoques que declara esta asignatura es el desarrollo de una comprensión integral de la democracia, entendido como formas
de convivir, organizarse, participar de manera colectiva, etcétera. Y ahí aparecen ejemplos de objetivos de aprendizaje. Podrían ser otros, sin duda. Podrían haber objetivos de aprendizaje que no sean tan explícitos también, y lo podemos vincular en nuestra práctica pedagógica, pero aquí nos parece prudente ponerlos más indispensables. Entonces, para sintetizar, eh, el currículum, las bases curriculares, todas las bases curriculares que tenemos vigentes en sus dimensiones transversales y no transversales de aprendizaje, contienen, no diríamos oportunidades difíciles de decir. Tienen objetivos de aprendizaje, actitudes, ámbitos transversales que son prescriptivos, que son parte de nuestro trabajo, y por eso decimos que esta cartilla de alguna manera viene como a formalizar lo que probablemente ocurre en las escuelas, o que ocurre con toda seguridad, no probablemente, y entrega pistas eh, que intentan ser inspiradoras, perdón, para que ustedes puedan desarrollar nuevos cruces, nuevas combinaciones de habilidades con asignaturas, para que puedan visualizar nuevas formas de potenciar el aprendizaje de la convivencia. Y aquí un punto importante, dentro del currículum, que es una de las dimensiones de la política. La política no se agota en el currículum, tiene por supuesto otras dimensiones, pero dentro del currículum creemos que aquí hay varias oportunidades para poder trabajar en ello. Carla. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Les pusimos unas preguntitas ahí en el chat, quienes se animen a responder. Mientras tanto, ahí si se fijaron, cada lámina dentro de cada lámina hay distintos enlaces. Este último enlace lleva directo a la programación del mes de la convivencia. Reforzar también que estos espacios tienen la intención de que ustedes conozcan los documentos que están vinculados a la política, conozcan los énfasis que hay detrás de cada cartilla elaborada, e invitarles a que den lectura y que vean en estos documentos una oportunidad para ser dialogada al interior de sus equipos educativos, que sean conversaciones y reflexiones que se den no solo al interior del equipo de convivencia, sino que, como fue presentando, si vieron en los ejemplos que fue presentando Rodrigo, hay en todas las asignaturas, en toda la arquitectura curricular, hay distintas oportunidades para desde lo pedagógico ir generando conversaciones en los equipos educativos respecto de cómo potenciar, de cómo articular una mirada que le vaya dando a lo que cada profesor o profesora enseñe en aula, en su asignatura, lograr ver la sinergia y la articulación que eso sí tiene con lo que está haciendo el equipo de convivencia en sus espacios formativos de gestión, sinergia y articulación con los valores declarados en los planes en los PI, ¿cierto? En los PI que orientan en términos macro y representan los sellos y los valores de cada comunidad. Em, claro, ahí está, hay una pregunta en el chat que hace referencia a que los jardines infantiles no cuentan con la figura de UTP. Efectivamente, y bueno, las bases curriculares de la educación parvularia son también distintas a las otras bases curriculares, ¿no? Por eso la orgánica de funcionamiento en jardines es distinta a la orgánica de funcionamiento en establecimientos de educación eh, escolar. La cartilla va haciendo referencia, cada uno de los ejemplos que fue mostrando Rodrigo están desarrollados de manera detallada en la cartilla, detallada un poco dando a conocer los énfasis esenciales de cómo cada base curricular y por lo tanto cada contexto de aprendizaje, contexto pedagógico, dónde están las oportunidades de vinculación con la convivencia, ¿sí? Las bases curriculares de la educación parvularia, al tener una presentación distinta, es mucho más integrador y más fácil, está todo más vinculado en cada uno de los núcleos, eso se refleja y se explica en la cartilla, y que por lo tanto no hace necesaria la figura, entiendo, como si lo tienen en las escuelas y liceos, la figura del UTP que tiene este rol
de ir mirando como toda la trayectoria. Rubén dice que es muy importante la articulación a propósito de pedagogizar la convivencia. Por cierto que sí, yo creo que lo importante y que tomando las últimas palabras que dice Rodrigo, es importante distinguir siempre las distintas capas de la dimensión formativa, ¿no? Lo que queremos transmitir es que el currículum, al estar como núcleo al centro, tiene un rol primordial y esencial, es algo que históricamente ha estado escrito ahí, quizás que no se haya visibilizado, por eso el objetivo de esta cartilla es visibilizar, ¿no? Es visibilizar algo que siempre estuvo ahí, que siempre estuvo presente no solo en objetivos de aprendizaje o en los transversales, sino que en distintos componentes de la arquitectura curricular y por lo tanto le entrego una herramienta al profesor. Profesores y profesoras, orientadores y orientadoras llevan muchos años enseñando distintos aprendizajes vinculados a la convivencia. Por lo tanto, la convivencia, la dimensión pedagógica de la convivencia siempre ha estado presente en el currículum. La intención que queremos transmitir en este documento y visto el currículum desde la política, porque podría ser al revés, ¿no? Como desde el currículum, o sea, tener entradas diferentes a las bases curriculares. Estamos entrando a las bases curriculares desde la convivencia, desde la política. Ahí se encuentra el núcleo sin perder de vista las otras capas, que son igual de importantes para que ocurran las transformaciones que queremos que ocurran en las comunidades educativas, entendiendo que si la convivencia se define como un proceso dinámico y complejo, es algo que permanentemente hay que estar revisando y transformando, ¿no? Ahí la importancia de la flexibilidad y de las estrategias que propone el documento central en torno al trabajo colaborativo y articulación. En este caso en particular estamos dialogando sobre la importancia de articular las unidades técnico-pedagógicas con la gestión de la convivencia. No sé, Rodrigo, si quisieras hacer alguna referencia, hay hartas referencias en el chat en torno a la importancia que tiene la articulación en los espacios educativos entre este aspecto más pedagógico y lo más formativo. ¿Cómo ves tú esas oportunidades? Sí, estaba leyendo en el chat con mucha alegría que hay lugares que efectivamente confirman que hay una articulación de trabajo. Comentan, por ejemplo, que es interesante cómo se gestiona el Consejo de Profesoras y Profesores en torno a esta dimensión formativa de la convivencia y el currículum, para que el Consejo de Profesores y Profesores no sea solo casos desde un punto de vista conductual. Y después comentan que me voy a comentar para después hacer una reflexión. Me parece que es posible articular, creo que no ocurre en todas partes porque depende de la mirada de los equipos directivos y algunos establecimientos le dan importancia a la convivencia y en otros sigue siendo una isla. Em, Me parece súper interesante a ver, ¿cómo decirlo? Bien, me parece súper virtuoso que el currículum contenga, que tengamos siempre a la vista estos aprendizajes sobre convivencia o para la convivencia que están contenidos en el currículum, porque pueden operar pueden operar como un sentido para la escuela. Estoy pensando en los comentarios, por eso estoy como trastabillándolo en el pensamiento. Pero me imagino que es una muy buena razón para que los consejos de profesoras y profesores debaten en torno a la convivencia, no desde una dimensión punitiva, sino más bien desde una dimensión formativa, porque el rol de las y los docentes, eh, o el propósito que tiene el desarrollo de este currículum es justamente esta dimensión formativa. En ese sentido, entonces, como alguien comentaba, no siempre ocurre porque no en todas las escuelas se le da importancia. Es fundamental reconocer que la convivencia dentro de la escuela no se limita ni se reduce a las o los encargados de convivencia dentro de la escuela, sino que es una cuestión que está recorriendo la sala, los libros de clase, las interacciones fuera de la clase también. Entonces, insisto, poner el foco, tener por delante como premisa que la convivencia es parte de los aprendizajes que tenemos que enseñar en una escuela, puede ser un muy buen argumento para que en aquellos lugares en donde no está tan fuertemente arraigada esta discusión, o los equipos directivos tal vez la soslayan un poco, bueno, sea una parte fundamental, porque es parte de los aprendizajes que tenemos que desarrollar, tenemos que impulsar a nuestros estudiantes.
Muchas gracias, Rodrigo. Alguien comenta también la importancia, porque si bien es cierto, esto es algo que estamos intencionando, si identificar dimensiones que nos permiten orientar la reflexión y la acción en torno a la convivencia nos ayuda a ordenar el análisis, ¿no? Algo que identificamos en el proceso participativo en torno a qué valor otorgan cada uno de los integrantes de las comunidades educativas y de las personas que gestionan la convivencia en los territorios, qué valor otorgan a cada una de las dimensiones. La dimensión gestión de la convivencia está muy altamente valorada. Las distintas versiones de política lograron instalar la idea de que es importante hacer una gestión para que ocurra algo, ¿no? Si yo gestiono y muevo, movilizo, si pongo profesionales a cargos que planifican, que diseñan estrategias, algo sucede, ¿no? Entonces, hay una muy alta valoración en torno a la gestión de la convivencia y al rol que han cumplido, que cumple esta figura de encargado o encargada y lo que ha impulsado la política, la conformación de equipos, ¿no? Que es una cartilla que también pueden dar lectura, eh, está en el set de recursos. Pero sí es importante, algo que queremos transmitir con esta actualización, teniendo entendido que ya está aprendido, ya está incorporado, ya está apropiada la importancia de la gestión, tiene la misma valoración cuando uno piensa en la acción y la reflexión en torno a la convivencia en la dimensión formativa. No podemos dejar de mirar la dimensión formativa y ahí el propósito de esta cartilla es en las comunidades educativas donde no se está dando la articulación entre lo pedagógico y lo formativo, entre el rol del docente, nosotros recogimos en el proceso participativo que hay muchos docentes que no se ven dentro de los espacios que tienen que ver con la convivencia. Ese es el propósito de esta cartilla, es mostrar, visibilizar que siempre profesores y profesoras siempre han tenido un rol e invitar a que este documento sea una oportunidad para el diálogo entre los distintos actores al interior de la comunidad educativa, entre el UTP, valorando, si leen en el chat, en las comunidades donde sí está sucediendo, ocurren logros importantes porque siempre en la medida que el trabajo sea colaborativo, el impacto va a ser mayor y más sostenible en el tiempo. Esa es la invitación. La invitación es que el documento, cuando pueda ser puedan darle lectura al interior de sus espacios de consejos de profesores. Alguien hace referencia al rol que cumplen los equipos directivos para facilitar estos espacios de diálogo y de colaboración. Por cierto que sí, en la capa base de la dimensión formativa, donde todos cumplen un rol, también mirar esto por capas nos permite distinguir y diferenciar qué rol le toca a cada cual, ¿no? Qué rol le toca a cada actor, a cada función, a cada integrante de la comunidad educativa, para que efectivamente la convivencia y el clima sea a la altura de lo que todos desean. A todos nos gusta entrar a un lugar de trabajo donde sea amigable, donde sea armonioso, donde me sienta escuchado, incluido, no solo a los estudiantes, no solo a las y los estudiantes, para que el clima sea y la convivencia en el espacio educativo sea armoniosa, inclusiva. Todos tienen un rol y el rol, por cierto, de los equipos directivos es liderar procesos colaborativos y la política está aportando con estas herramientas, estos documentos específicos que lo que buscan es poder gatillar educativo. Estamos un poco en la hora de cierre. No sé, Rodrigo, si tú quieres hacer alguna reflexión final. No, yo simplemente, bueno, les doy las gracias por su participación, su interés y les invito, por supuesto, a leer la cartilla, a difundirla en sus comunidades para poder trabajar y, como decía Carla, fortalecer esta dimensión formativa de la convivencia. Así que, por mi parte, me despido y muchas gracias. Gracias a todos y todas. Antes de finalizar el evento, vamos a dejar el archivo de la presentación acá en el chat para que lo puedan descargar. Ustedes que todos que se inscribieron van a tener acceso al enlace, a la grabación y ahí va a estar el archivo. Así que muchas gracias a todos y todas. Gracias por contarnos
por conectarse, gracias por responder nuestras preguntas. Esperamos que este documento y que esta breve reflexión en torno a cómo se vincula la convivencia y el currículum, que siempre estuvo ahí, quizás simplemente no lo veíamos. Nuestro propósito es ese, es visibilizar las oportunidades que existen para que el trabajo colaborativo sea real en cada comunidad y que tengamos espacios donde sea más armonioso y más agradable estar. Así que muchas gracias, que estén muy bien.